Le invito a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 3 y verso 10. Le comentaba a los hermanos en la mañana que la palabra esencial, hay ciertas palabras que en este tiempo que nosotros no usábamos, aunque quizás las conocíamos, no las usábamos, se hicieron muy usadas, por decirlo así, se hicieron muy populares, esa es la palabra. Y una de ellas es esencial. Se recuerda que decía, bueno, los únicos negocios que estarán abiertos son los esenciales y por favor agarre lo esencial. Y nosotros escuchamos mucho esta palabra. Entonces hay cosas de las que nosotros no podemos prescindir como cristianos. Y el conocimiento es algo esencial. Y así se llama esta enseñanza, el conocimiento esencial. Y vamos, a la medida que desarrollemos la predicación, vamos a ir comprendiendo cómo nosotros debemos obtener ese conocimiento. Amén. Filipenses capítulo 3 y verso 10 dice así, el apóstol Pablo escribe y dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que nosotros tenemos, oh Dios de la gloria, de poseer tu palabra, bendito Dios. Gracias porque en ella nosotros podemos meditar y ahí es donde tú hablas a nuestros corazones, Señor, inyectas en nosotros fe, esperanza, bendito Dios, a través de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, precioso Dios, que tú hagas esa obra a través de tu Espíritu, Señor, en este momento. Mientras nosotros recibimos, Señor, tu palabra, nuestro interior, oh Dios de la gloria, nuestra mente, nuestro corazón, reciba algo más que simplemente conceptos o letras, bendito Dios, pero reciba vida, precioso Señor, esa vida que tú das a través de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay dos cosas, mis hermanos, que el cristiano debe anhelar fervientemente. Una de ellas es perseverar hasta el fin. Eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros entramos en el camino del Evangelio. Ahora, el camino del Evangelio es un camino en el que hay que perseverar, en el que hay que caminar, hay que ir hacia adelante. No se trata de quedarnos nosotros, porque vamos a enfrentar situaciones, y al enfrentar nosotros circunstancias y situaciones es donde corremos el peligro de quedarnos estancados, de quedarnos parados y no continuar, o peor aún, apartarnos completamente del camino. Entonces, el que se convierte al Señor, el que es un cristiano, debe anhelar el poder perseverar hasta el fin. De hecho, la palabra del Señor nos aconseja a nosotros que seamos perseverantes, que perseveremos a pesar de las circunstancias y los problemas que enfrentamos. La Biblia nos anima a nosotros a que sigamos adelante. Y la verdad es que necesitamos tener esto en nuestra conciencia, por lo que nosotros estamos enfrentando, por lo que pudiéramos enfrentar más adelante. Necesitamos estar preparados. Y la segunda cosa es dar fruto. Entonces, el cristiano debe anhelar fervientemente, perseverar hasta el fin, llegar hasta la meta, llegar hasta el final, ya sea que partamos de este mundo o ya sea que el Señor levante su iglesia. Ese será el final nuestro en esta tierra. Nosotros tenemos que perseverar, pero no solamente perseverar, sino dar fruto constantemente. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo por algo, lo que nos anima a seguirnos esforzando son los resultados que nosotros obtenemos del esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Si usted trabaja y usted trabaja duro y usted dice: ay, qué barbaridad, yo ya no aguanto este trabajo, y ya cuando le dan el cheque de todas las horas que ganó, usted dice: bueno, ya se me quitó el cansancio, voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque usted recibió un fruto del esfuerzo que usted estaba haciendo, y ese fruto lo anima para que usted continúe. Entonces, no se puede perseverar si no damos fruto. Si nosotros no recibimos y no empezamos a ver el resultado, hey, ¿para qué me salvó el Señor?
¿Para qué soy salvo yo? Y le decía a los muchachos en la mañana, a los jóvenes que estuvieron en el primer servicio, que nos quitemos la idea de que el cristianismo es una religión. Esta no es una religión. Esto es una relación que nosotros tenemos con el Señor. Es una relación. Dios siempre ha querido relacionarse con el hombre desde el principio. Es el hombre el que se ha apartado. Es el hombre el que ha creado sus propios conceptos y se ha alejado de Dios. Pero realmente Dios siempre ha querido participar en nuestras vidas, no como dicen afuera. Ahora, la manera de poder lograr esto, hermano, de perseverar hasta el fin y de lograr los frutos, es a través del conocimiento de Jesucristo. Mientras yo más conozco del Señor, más me anima la palabra a perseverar. Y mientras más yo recibo de Cristo Jesús a través de su palabra, yo más espíritu obtengo. ¿Para qué? Para dar frutos. Mi naturaleza comienza a cambiar y entonces la naturaleza de Cristo comienza a funcionar en mi vida. De manera que los defectos que tengo en mi carácter son reemplazados por la perfección que Dios tiene en su Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, si nosotros hemos de perseverar, hermano, y hemos de dar fruto, será solamente en una relación con nuestro Dios. Es decir, en un deseo, en un anhelo ferviente de conocerlo a Él, de obtener el conocimiento que Dios nos da. Ahora, nosotros estamos viviendo en tiempos proféticos, hermano. Mire, yo no creo que este es el fin del mundo y que ya prepárese porque de aquí a 5 años ya no estamos aquí. O sea, yo no puedo decirle que eso es así porque hay varias cosas que se tienen que cumplir todavía que no se han cumplido. Entonces, lo que sí creo yo es que hay cierta parte de la profecía que está comenzando a desarrollarse. Hay algo que se está cocinando ahí y que nosotros tenemos que estar preparados y entender cómo nosotros debemos actuar frente a las situaciones que vamos nosotros, valga la redundancia, a enfrentar. ¿Por qué, hermano? Porque una de las cosas que el Señor le dijo a Daniel, el Señor le reveló a Daniel lo que sucedería en el último tiempo y le empezó a dar una serie de acontecimientos y Daniel decía, no entiendo, y el Señor le dijo, no tienes que entender, sé ahí porque esto es para el final. A ti no te toca comprender esto, lo van a entender otros. Entonces, entre las cosas que él le dice, la ciencia se aumentará. Y quiero hacer la aclaración porque la vez pasada una joven, hija mía por cierto, no me entendió cuando yo dije ciencia y me dijo, entonces tú estás diciendo que la ciencia es mala. Y le dije, no mija, no me refería a science, me refería a knowledge, le dije yo. Así es que me aviento mi inglesito, hermano, así. Yo compré mi inglés sin barreras en cuanto llegué aquí. Entonces yo le traté de explicar a ella, no estoy hablando de que la ciencia sea mala, pero hay una parte de la ciencia que sí es. Y de ahí es que nosotros tenemos que tener cuidado. Se aumenta la ciencia y eso es un peligro, hermano. Eso es un peligro, ¿por qué? Porque nosotros, y le mencionaba a los hermanos que mientras yo preparaba esta enseñanza, de alguna manera Dios me permitió pensar en este concepto que le voy a dar. Nosotros como seres humanos rendimos nuestra voluntad y nuestra inteligencia a un conocimiento. Usted ha visto cuando de repente usted tiene un niño y usted dice, este niño es bien inteligente. ¿Le pasó? A mi mamá le sucedió eso conmigo. Entonces, usted lo mira, pero ese niño no lo sabe todo. Ese niño va a tener que rendir sus habilidades y su inteligencia a un conocimiento. ¿Me doy a entender en lo que le quiero explicar? Entonces, el problema de hoy día es a quién nosotros le vamos a rendir nuestra inteligencia, nuestras habilidades. ¿Cuál es el conocimiento que va a tomar control de nuestra voluntad? Porque, hermano, si nosotros mire, se la voy a poner más fácil todavía para que usted me comprenda lo que le quiero decir. Nosotros rendimos nuestra inteligencia a estos teléfonos. Porque, ¿cómo se llaman estos teléfonos? Smartphones, ¿verdad? En inglés. ¿Teléfonos qué? Inteligentes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nuestra inteligencia se la rendimos al teléfono. ¿Cómo, pastor?
¿Cuántos números de teléfono se sabía usted antes cuando no existían estas cosas? ¿Ah? Usted era algunos eran las páginas amarillas caminando, hermano. Uno le decía, ¿te sabes el número de fulano? Sí, ¿cuál? 702-774-2255, le decía, ¿verdad? Y usted, wow, se sabe el número. ¿Qué pasó cuando salieron esto? Cuando salió esta inteligencia, este conocimiento creció. Nosotros rendimos esa parte que nosotros usábamos, se la rendimos al teléfono. No nos preocupamos más por eso, porque don teléfono nos dice cuál es el número del pastor, ¿verdad? Hoy usted el único número que se sabe es el 911. Ay, así, no se sabe de pronto algunos, pero no se sabe todos los números que usted se sabía. ¿Cómo usted hacía antes para ir a una calle, por ejemplo? Usted se aprendía, usted iba manejando y usted decía por aquí, ya vi este árbol, ya vi esta casa que está por acá. Con cuidado que le fueran a cortar el árbol porque entonces se perdía. Pero entonces, usted sabía cómo manejar y cómo llegar a los lugares. Salió, como diría mi mamá, el mentado GPS. Y hermano, nuestra inteligencia, nuestra habilidad de memorizar las calles, se la rendimos a este conocimiento. Y ahora usted va 5 veces al mismo lugar y pone el GPS, ¿sí o no? Se la voy a poner más barata, 3 pues va. Y usted dice, ¿para dónde era? Hermano, mándeme la dirección otra. Y otra vez pide uno la dirección, hermano. Y ya fue uno ahí y no se acuerda. ¿Por qué? Porque este fue el que se encargó de guiarlo a usted. Entonces, ¿qué le quiero explicar con esto que usted se ha reído y toda la cosa? Que nosotros tenemos que ver a qué conocimiento nosotros le rendimos nuestra voluntad. Si al conocimiento de Dios o a la ciencia que se aumentará. Mire, hermano, nuestra sociedad es una sociedad atea. El mundo ha rendido su voluntad a lo que el conocimiento le ha dado. Entonces, ¿qué hay en las escuelas? Ya has prohibido leer la Biblia, ya has prohibido orar, y se ha creado todo una generación completa que cuesta que le crea a Dios, hermano. Porque como su inteligencia se la rindieron a ese conocimiento, entonces eso trae un problema a sus mentes, y cuando usted les quiere hablar de otro conocimiento no lo reciben. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, en el contexto del pasaje que acabamos de leer, usted lo puede leer en su casa, este hombre era un hombre que sabía mucho, este era un hombre que había estudiado, que tenía gran conocimiento, y él dijo, yo tengo conocimiento, pero todo ese conocimiento lo he tirado a la basura, lo he considerado como estiércol, no me importa todo lo que sé, yo no rindo mi voluntad a ese conocimiento. Antes se lo rendía a ese conocimiento, pero ahora mi deseo es conocerle a Él y conocer el poder de su resurrección, lo que hace en mi vida, lo que Él ha traído a mi vida. Eso es lo que yo quiero ahora conocer, y eso es lo que Él nos aconseja a cada uno de nosotros, hermano. Entonces tenemos que hacer a un lado, por mucha ciencia, por mucha cosa que haya, y más avanzará la ciencia, hermano, y más querrá esa ciencia que nosotros rindamos nuestra voluntad a ellos. Por ahí hay un rumor, yo no sé si eso es cierto o no, hermano, no lo voy a asegurar porque yo no lo sé, pero dicen que hay planes de desarrollar algo que puede cancelar en la mente de una persona su fe en Dios. Yo no sé si lo vayan a hacer o no, hermano, yo no sé. Pero por ahí hay ya rumores de que eso pudiera llegar a suceder. Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermano, para poder enfrentar las cosas que vienen para el mundo, hermano, y lo que a nosotros, lo que le espera al mundo, para nosotros hacerlo, tenemos que conocer al Señor, tenemos que rendir nuestra voluntad al conocimiento de la palabra de Dios. Es imperante que usted y yo anhelemos eso, no como una cuestión religiosa, sino, Señor, yo realmente quiero conocerte, quiero saber tu voluntad, quiero saber qué es lo que tú tienes para mí, cómo enfrento yo estas cosas, cómo yo paso por esta situación, si voy a pasar por una prueba, cómo la enfrento, Señor. Necesito saber qué dices tú, porque hay otro conocimiento que quiere controlar y que quiere que yo rinda mi voluntad a esas cosas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle un aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno.
Conocerlo a Él es una decisión inteligente. Proverbios capítulo 9 y verso 10. Lo tiene, me dice amén. Y si no lo leo yo porque se nos va el tiempo, hermano. Y después algunos llegan, ay, se tardó mucho. Y yo les digo, ¿qué tiempo? No, no es cierto. No es cierto, más solo para que se ría un poquito. Proverbios 9:10. Perdón los que nos están viendo a través del internet. Les damos un aplauso a los que están conectados con nosotros. Les bendecimos en el nombre del Señor. Dice así: el temor de Jehová es que el principio de la sabiduría. Dicho de otra manera, el respeto a Dios es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Una vez más, jóvenes, no le rindan su voluntad al conocimiento del mundo. No le rinda su voluntad a lo que las personas o personas de pronto con una mala intención están haciendo. Yo les comenté el otro día el bombardeo que nosotros tenemos a través de los medios, hermano. Es impresionante cómo manipulan la mente de la gente. Nosotros tenemos un conocimiento que es mayor que el conocimiento del mundo. El conocimiento, la ciencia, un día se va a acabar, hermano. Los científicos van a desaparecer, van a ser totalmente innecesarios. Y el que va a gobernar sobre esta tierra será el Señor Cristo Jesús, con la sabiduría, con el conocimiento. Es más, en ese tiempo va a haber paz en esta tierra, hermano. Mientras tanto, ni la sueñe. Usted disfrute de la paz que Cristo le da a usted y compártala con otros y dígale: con Cristo tú puedes obtener la misma paz que yo tengo. Pero no soñemos, ay, ¿será que alguien, y será que ahora sí la van a lograr? ¿Y será que sí se juntan? ¿Y será que sí? Hermanos, ya se han juntado miles de veces y nada ha sucedido, porque la verdadera paz solo se obtiene a través de Cristo Jesús. Dicen amén. Entonces, la meta principal del discipulado es conocer a Jesús. La Biblia dice que el Señor escogió a 12. Ahora, cuando Él los escogió, no los escogió solo para darles un nombramiento. Bueno, ahora usted es mi discípulo, y usted es mi discípulo, y usted es mi discípulo, mi discípulo, discípulo. Porque ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? En realidad tuvo muchos. Tuvo 12 apóstoles. Entonces no simplemente empezó a nombrar apóstoles, sino que dice la Biblia que para que estuvieran con Él. ¿Para qué? Era necesario que ellos caminaran con Jesús, que ellos lo conocieran a Él. Es más, cuando los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús, le dijeron: Maestro, ¿dónde moras? Y Él les dijo: vengan para que vean. Vengan y vean. Síganme y van a ver realmente quién soy yo. Me van a conocer a mí. Ya yo los conozco a ustedes, pero ustedes no me conocen a mí. Tienen que caminar conmigo y saber quién soy yo. Entonces, el ser cristiano, hermano, va más allá de simplemente venir los domingos a la iglesia. Va más allá de simplemente decir: bueno, yo soy cristiano, sino es aquel que decide caminar con el Señor con el objetivo de conocerlo a Él. Tenemos ejemplos, hermano, de varones que caminaron con Dios. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de la gente que camina con Dios y que un día vamos a ser arrebatados, hermano. Mire, si nosotros nos morimos, nos vamos al cielo. Y si no nos morimos, de todas maneras vamos a ir si Él viene antes y nos recoge. Entonces, debemos aprender nosotros que el discipulado tiene una intención. El ser un discípulo de Cristo es tomarlo a Él como maestro. ¿Qué quiere decir tomarlo a Él como maestro? Que Él es el que me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Él es el que me enseña a mí cómo yo debo vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios quiere que lo reconozcamos, hermano, no solo como una realidad teológica, sino que verdaderamente tengamos una experiencia con Él. Yo no sé cuántas veces usted se pone a orar en el carro. ¿Alguien de ustedes ora en el carro? Y la gente piensa que tal vez usted va hablando por teléfono, ¿verdad? Pero realmente uno,
ese es el tipo de relación que nosotros tenemos con Dios, hermano. Donde nosotros podemos hablarle a Él cuando sea y donde sea. Usted no tiene que venir hasta aquí y decir, esperar a ver al domingo para que abra. No, aquí venimos a celebrar y esto es bueno y es importante y damos gloria a Dios porque podemos hacerlo. Pero realmente nosotros tenemos la oportunidad de hablar con Dios todos los días, donde quiera que nosotros estemos, hermano. Mire, donde quiera, en cualquier situación que usted esté, usted habla con el Señor. Si usted se siente triste un día, mire, póngase a cantar. Es lo que dice la Biblia. El que está triste dice, cante alabanzas, póngase a cantar, adore al Señor, y va a ver cómo su ambiente comienza a cambiar. Porque a veces nosotros queremos que cambie a nuestro alrededor. Mire, si usted mira algo que no está funcionando a su alrededor, comience usted, y de aquí es que se va a extender, y usted verá cómo si cambia algo aquí, cambia también alrededor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces tenemos que buscar del Señor. Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Conocerle a Él debe ser nuestro anhelo. Y a mí me gusta lo que dice la traducción al lenguaje actual en Filipenses 3:10. Se lo voy a leer. Dice: por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y a mí me gusta la primera parte del verso, porque dice: yo deseo conocer a Cristo y sentir el poder de su resurrección. ¿Cuántos quieren poder aquí, hermano? Ah, no, pero de veras, ¿cuántos quieren poder aquí, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Quién no quiere poder? Pero veamos la siguiente parte del verso. Sufrir como Él sufrió y morir como Él murió. Ya no suena tan bonito. ¿A cuánto les gusta sufrir aquí, hermano? Dígame para llevarlo al cuartito cuando termine y le damos una ministrada, ¿verdad? A nadie nos gusta sufrir, hermano. Pero mire cómo el apóstol Pablo lo pone. Y él nos muestra de alguna manera. Dice: ok, yo quiero el poder de su resurrección. Tener poder es algo hermoso. El mundo se pelea por el poder, hermano. Mire todo lo que hacen: mienten y roban y matan y hacen un montón de cosas. Le pasan por encima a toda la gente con tal de lograr el poder. Eso es lo que hace el mundo. ¿Quién no quiere poder? Todos queremos poder, hermano. Todos anhelamos eso. Y el poder que Dios nos da es maravilloso. Pero mire cómo en la siguiente parte dice: pero yo también quiero sufrir como Él sufrió y morir como Él murió. ¿Será que Pablo era masoquista, hermano? Que decía: a mí lo que me gusta, a mí sufrir me tocó en esta vida, así es que yo le voy a entrar. No era que él fuera así. No era que él quisiera que lo golpearan o sufrir de la manera que Cristo había sufrido, sino lo que él estaba diciendo: yo quiero sufrir de la manera que Cristo sufrió, no en la forma, sino como él sabía que detrás del sufrimiento había algo más. Porque la Biblia dice: puesta la cruz delante de Jesús, él dijo: ahora la sufro. Así dice, no, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no llevaba sus ojos puestos en la cruz. Dice: ay, la cruz, y voy a tener que ir ahí. Sino él pensaba en el resultado de su sufrimiento. Él decía: después que yo haya sufrido, va a haber salvación para todos, habrá acceso para que entren a la presencia de Dios. El resultado era lo que él veía. Entonces Pablo decía: yo quiero sufrir sabiendo que detrás del sufrimiento va a haber algo. Es más, dijo él, yo quiero morir de la manera que él murió. De la misma forma, no era que Pablo estaba pidiendo que lo crucificaran. Aunque llegó a ser un mártir, no lo crucificaron, a él no. Pero lo que él estaba diciendo es: de la misma manera que él murió con un propósito, yo quiero morir. Porque hasta para eso Dios tiene propósito, hermano. Mire, yo me he puesto a pensar en todo esto que ha pasado. Y yo digo: yo no me quiero morir sin que haya un resultado de mi muerte. Si lo entendemos bajo ese concepto, hermano, bajo ese contexto más bien, nosotros entendemos que nuestra vida tiene un propósito.
Y si nuestra vida tiene un propósito, nuestra muerte debería tener uno también. Usted no sabe si de pronto el día que usted se muera, mientras lo están cafeteando, llega por ahí alguien, predica la palabra y se convierte en unos 4 o 5 hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Su muerte tuvo un propósito. Entonces, por eso Pablo decía: yo quiero sufrir como él sufrió. No sufrir por sufrir, sino sufrir con un propósito. Si yo tengo que pasar por una situación difícil, ¿cuántos van a ver cómo yo tengo fe? ¿Cuántos van a ver cómo si yo me caigo me levanto? ¿Cuántos van a ver si yo paso por una situación de escasez, Dios me provee? ¿Cuántos van a ver cómo si se me cierran las puertas, Dios me abre otras? ¿Cuántos? Yo voy a sufrir como él sufrió. El sufrimiento de Cristo no fue en vano, tenía un propósito. Cristo no vino a decir: denme palo, que eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo disfruto, sino él sabía que su sufrimiento tenía un propósito. El cristiano no sufre por gusto. Cuando usted y yo pasamos por una situación difícil, debemos decirle: Señor, gracias por este momento, porque voy a ver tus manos. Es incómodo, es feo, Señor, no me gustaría estar en esta situación, pero yo sé que tú tienes un propósito para esto. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo rindo mi voluntad a tu propósito, a tu conocimiento. El conocer al Padre, hermano, es lo que a nosotros nos ayuda a sobrellevar cualquier situación y entender: aquí se va a glorificar el Señor. Yo tuve que aplicar esto a mi vida, a mi ministerio. Cuando se vino todo esto, hermano, y nos desbarataron el asunto, yo se lo he dicho a usted, y no fui ajeno a sentirme. Y platicábamos el viernes con el hermano y me decía, como él llegó ya cuando reabrimos, y él me decía: yo he visto fotos, casi lloro cuando me comentó eso, porque dice: yo he visto fotos de la iglesia bien llena, y me dice: yo quisiera verla otra vez. Y realmente no sabemos si eso va a pasar o no, porque las cosas han cambiado. Y en el momento que cambiaron, y yo no sé qué viene más adelante, hermano, lo que sí sé es que ninguna arma forjada en contra de la iglesia ha de prosperar. La iglesia seguirá avanzando, la iglesia seguirá. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia, de la manera que sea. Nos pueden cerrar este edificio, abriremos una cueva, haremos un hoyo en la tierra. Yo no sé qué vamos a hacer, pero no nos van a detener en lo que nosotros queremos hacer, hermano. Pero entonces, cuando esto comenzó a pasar, yo sentía feo, hermano. Sentía feo, y ahí era donde yo tenía que decir: Señor, yo sé que tú tienes un propósito. Vamos a sufrir, es cierto. Voy a tener que predicarle a las sillas y a una cámara, Señor, sí es cierto, lo voy a pasar. No me gusta lo que está pasando, pero yo sé que tú te vas a glorificar. Y hoy más que nunca el escenario es perfecto para que tú te glorifiques. El escenario es perfecto para que tú hagas un milagro. El escenario es perfecto para que la gente podamos ver tu provisión. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Experimentar el poder de su resurrección. Esto tiene que ver con los frutos, porque sentir poder no es experimentar el poder de la resurrección. Hermano, ese culto estuvo poderoso. Bueno, sí es el poder de Dios, sí es la presencia de Dios, sí es el Espíritu Santo, gloria a Dios, pero ahí no se queda el asunto. Cuando hablamos nosotros del poder de la resurrección, es una vez más, tiene que ver con los resultados. ¿Qué tanto de mi vieja naturaleza ha desaparecido? Y la nueva naturaleza, que es por medio del Espíritu, ha entrado en mi vida. Ese es realmente el poder de la resurrección. ¿Por qué, hermano? Porque el cuerpo de Cristo, después que Él resucitó, ya no era el mismo. Ya Él no estaba sujeto al tiempo. Y bueno, en nosotros aún no sucede eso, pero va a suceder algún día. Pero mientras estamos aquí, hay cosas que tienen que cambiar en nosotros. Eso nos va una vez más a motivar para que nosotros perseveremos y veamos la gloria de Dios a cada paso que nosotros demos. Entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros? Tiene que haber fruto del Espíritu. Rápidamente, Gálatas 5, 22 y 23 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Tiene amor usted, hermano? ¿Ama usted a toda la gente?
Uno que otro dijo amén, pero no sé, es realmente, como dijo aquel, no sé, Rick, parece falso. Ay, así. Pero realmente tenemos amor, necesitamos más amor de Dios. Necesitamos amor para amar a nuestros enemigos, hermano, o a los que nos consideran, porque usted y yo no tenemos enemigos, tenemos unos que nos consideran sus enemigos, ¿verdad? Pero aún a esos hay que amarlos, hay que amarlos. A veces yo he hecho cosas que gente me reclama y me dicen, ¿y usted cómo es posible que hable con esa gente? ¿Cómo es posible que usted se esté metiendo allí? ¿Cómo es posible que usted solo lo buscan cuando tiene necesidad? Me dijeron esta semana a una persona. Yo digo, pero no es lo que Cristo hubiera hecho. Personalmente y en persona. Como humano no me atrevería a hacer algo así. Pero yo pienso en lo que Cristo ha hecho. Yo necesito, me urge ser ejemplo y enseñarle a la gente que la Biblia no solamente se aprende y se recita, la Biblia se practica. Y si el Señor a mí me dice que yo tengo que perdonar 70 veces 7, hermano, ni las cuento. Lo que yo tengo que hacer es perdonar. Y al que me pide que le dé la mano, se la tengo que dar, aunque le haga así como que, ay, si de lo que debería darte es un coscorrón, pero bueno, te voy a dar la mano. Si la Biblia me dice a mí que yo tengo que hacer eso, yo lo tengo que hacer. No porque yo sea bueno, sino porque ese es el poder de la resurrección, donde lo que yo no era capaz de hacer, lo puedo hacer por el Espíritu de Dios. Eso es, el Espíritu de Dios no es emoción, hermano, no es brinco, no es caer. Qué bueno si eso hay, gloria a Dios, brincamos y nos caemos, pero cambiamos. Eso es realmente el poder de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que tener amor, hay que tener gozo. ¿Anda usted gozoso todo el tiempo, hermano? O a veces carga así como que a veces uno anda de mal humor. Lo reconozco. A mí también me pasa. Aunque usted crea que soy perfecto, no lo soy, hermano. Cara tengo, pero ay, así. Y a veces, hermano, uno no anda bien. Ahora, ¿qué tiene que hacer uno? Recordar y rendir la voluntad al conocimiento del Señor. Y Dios nos llamó a nosotros no a ser felices, sino a tener gozo. Porque cuando usted está pasando por una situación difícil, usted no es feliz, pero en el Señor puede tener gozo. Si yo me gozo en sus promesas, me gozo en que aunque estoy en esta situación, el Señor está en control y Él va a mostrar. Por eso Pablo podía decir, yo quiero sufrir como Él sufrió, yo quiero morir como Él murió. Hay todo, en todo hay propósito. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces el poder de su resurrección es más allá de simplemente algo emocional o temporal, hermano. Paz. ¿Tiene paz usted? ¿Puede tener paz en medio de toda esta situación? Podemos hacerlo. Es un fruto del Espíritu. Usted puede saber qué tanto usted conoce al Señor, dependiendo de la paz que usted tiene. No cuando todo le está yendo bien, sino cuando ya le avisaron que no hay más horas en el trabajo. Sino cuando ya le dijeron que el chequecito ese que estaba llegando tan bonito, hermano, del desempleo, ya se acabó. ¿Verdad? Entonces ahí es donde la gente pierde la paz, ¿verdad? Mientras le daban el chequecito, ay, ese carrazo que están vendiendo ahí, como que ahora sí lo puedo pagar, pero la cosa era temporal. Entonces donde nosotros podemos tener paz en cualquier situación, ahí es donde nosotros sabemos que tanto conocemos al Señor. Si nos afligimos de más, hermano, nos hace falta conocimiento, nos hace falta rendir nuestra voluntad a ese conocimiento. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué tanto? Se lo dejo de tarea. Estúdielo en su casa. ¿Qué tanto yo tengo de eso? Es lo que indica qué tanto conozco a mi Señor. ¿Qué tanta fe yo tengo? Es un indicativo
de cuánto conocimiento yo tengo, no de versos bíblicos, sino de Él. Que tanto conozco, no de la letra, sino en la práctica. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el poder de su resurrección, hermano, es la victoria obtenida en el Calvario. Ser semejantes a Él en su muerte es cuando nos convertimos en agradables al Padre. Cuando usted agrada al Señor, hermano, si su vida es para agradarse a usted, si mi vida es para agradarme a mí mismo, entonces necesito conocerlo más a Él. Porque cuando lo conozco a Él, dejo de agradarme a mí mismo. Dejo de buscar lo que a mí me conviene. Dejo de buscar lo que es solo para mí. Y empiezo a decir, ¿qué cosas le agradan a mi Señor? ¿Qué cosas? Entonces empiezo a considerar. Y cuando tengo algo enfrente de mis ojos, digo, ¿será que esto le agrada al Señor? Yo siento que no. Y yo vivo para agradarle a Él. Y entonces cambio el asunto. Y dirijo mi mirada hacia otro lado. Si se van encaminando mis pasos y digo, ¿será que le agrada este camino que yo he tomado? ¿Le agrada al Señor? Y digo, como que no. Me agrada a mí. Me gusta a mí esto que estoy caminando. Pero le agrada a mi Señor, no le agrada. Entonces voy a tomar el camino que le agrada a Él. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Para terminar, hermano, el conocimiento de Cristo nos lleva a nosotros a ser imitadores de Él. Fíjese, usted no puede imitar algo que usted no conoce o a alguien que usted no conoce. Les comentaba a los hermanos en la mañana que yo tengo cierta habilidad para imitar ciertas voces. Por tener un poquito de oído musical me ayuda un poco a eso. Y cuando era más jovencito que ahora, yo tenía la costumbre de aprenderme la voz de alguien y la imitaba. Usted se va a acordar cuando bromeábamos allá de ciertos predicadores y hacíamos la voz de estos predicadores y la gente podía oír. Y una vez dijo un predicador, le fueron con el chisme de que yo lo imitaba. Y me dijo, yo me puedo salir de este lugar. Se queda César hablando, dijo, y parece que yo estuviera aquí, dijo él, ¿verdad? Entonces yo tengo cierta habilidad para eso. Ya, a veces hacía llamadas y me hacía pasar por alguien más. Travesuras que uno hace de jovencito, ¿no? Y me dan ganas, pero ya ahora ya el Espíritu Santo me ha calmado. Entonces, hermano, para que yo pueda hacer eso, yo necesito relacionarme por un tiempo con la persona y oír varias veces su voz y cómo habla para poder imitar eso. Entonces, no se puede imitar a una persona de la noche a la mañana. Hay que relacionarse con esa persona, hay que escuchar a esa persona. Entonces, no se puede imitar a Cristo Jesús si nosotros no sabemos cómo es Él. Si nosotros no sabemos cómo Él habla, no se puede hablar con Él. Los discípulos, ¿sabe usted que lo he mencionado aquí en un par de ocasiones? Los cristianos no se pusieron ellos solos. Los que seguían al Señor, los discípulos de Cristo, después que Él se fue y el Espíritu Santo vino, ellos no dijeron, bueno, aquí estamos los cristianos. Ese fue un apodo que les pusieron a ellos. ¿Sabe por qué? Porque caminaban como Cristo, porque hablaban como Cristo, porque hacían las cosas que Cristo hacía. Y eso les otorgó el apodo. Ahí vienen los cristianos. Que para nosotros no sea un título que nosotros nos ponemos, hermano, sino una verdad sobre la cual nosotros caminamos y que la gente nos ponga mejor como apodo, cristianos, en lugar de que nosotros tengamos que andarle diciendo a medio mundo que lo somos. Tenemos que aprender a imitar a Cristo. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, ¿lo pudo decir él? Sí, porque no solamente quería el poder, no solamente quería el conocimiento para que vieran los demás que tanto él conocía, sino que él decía, yo quiero sufrir de la manera que él sufre y yo quiero morir de la manera que él muere. Usted y yo tenemos que llegar a ese grado de conocimiento donde no solamente queremos las cosas buenas que Dios nos da, sino que lo anhelamos a Él. Y si lo anhelamos a Él, queremos vivir de la misma manera que Él vivió mientras estuvo en esta tierra. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele un aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Póngase de pie.
¿Cómo vamos a enfrentar las circunstancias? Depende de cuánto conocemos al Señor. Rindamos nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestras habilidades al conocimiento correcto, al conocimiento de Dios. Conocerlo a Él, conocer el poder que hay en su resurrección, no porque alguien me lo contó, sino porque yo lo he experimentado en mi vida. Una cosa es hablar de lo que sabemos, hermano, y otra cosa es hablar de lo que realmente nosotros vivimos. Y necesitamos cambiar en eso. Podemos conocer mucho la Biblia, conocer muchos versos, tener la habilidad de memorizarlos, pero debemos preguntarnos qué tanto de eso realmente ha entrado en nuestros corazones, y los frutos del Espíritu son los que nosotros estamos viendo. Jóvenes, una vez más, rindan su vida a Cristo. Rindan su vida a un conocimiento que no se acabará jamás, que servirá para este tiempo y servirá también en la eternidad. Cierre sus ojos y levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, yo me rindo a ti.